Si no cumple estos tres conceptos, por ejemplo, que se habla que la ira de Dios está destruyendo y que le está haciendo, eso me da temor. Que entonces no viene de Dios. Y la escritura se debe de confirmar 2 o 3 veces. Entonces, dice que nunca más se enojará con nosotros, que jamás volverá a destruir la tierra con agua. Entonces, en Isaías 14 dice que el que hace temblar las naciones es Satanás. Dice que nos inclinaremos y diremos, este es el varón que hacía temblar las naciones, que asolaba al mundo, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces, ese es Satanás. Y hay gente de Cristo, cristiano, que tiene miedo porque se equivocó, porque tuvo algún error o porque hay inundaciones. Es el enemigo que está destruyendo, robando y matando. No es Dios. Entonces, cuando yo empiezo a formar el Cristo que vive en mí, como dice la Escritura, cuando yo empiezo a renovar mi mente con la palabra, se va a empezar a formar mi carácter. Y el segundo punto que yo siento que tenemos que enfocar, que un líder debe de tener, es no tomar decisiones emocionalmente. Cuando nosotros tomamos decisiones con nuestras emociones, por lo que siento, por lo que veo, por lo que oigo, por lo que huelo, nuestras decisiones van a ser incorrectas totalmente. Entonces necesito conocer la palabra de Dios, necesito saber qué tengo, qué es mío, para yo formar mi carácter con la misma palabra de Dios. Nosotros encontramos ahí en Gálatas 5:22, encontramos el carácter del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Quiere decir que el carácter de Dios vive en mí. Dice ahí, si usted tiene, vamos a leer Gálatas 5:22 y 23, que son los frutos del Espíritu, y ahí nos está diciendo cómo es Dios. Y este es el carácter de Dios en mi vida. Y yo tengo que renovar mi mente con la palabra para que este carácter sea formado en mi vida y salga y se manifieste para que los demás puedan comprobar que mi Dios es verdadero y que realmente vive en mí y que yo puedo comportarme como Él se comporta. A veces se nos hace como imposible, pero dice Filipenses 2:13 que Dios mismo produce en mí el querer como el hacer. Entonces Dios, a través de que yo empiezo a conocer la palabra, que decidí como líder de Dios conocer la palabra, renovar mi entendimiento, entender quién es Él y entender quién soy yo, diciendo repetidas veces lo que Él dice de mí. Soy la justicia de Dios en Cristo. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, dice que nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Ahí mismo, 2 Corintios 5:21, es 21, en 2 Corintios 5:17, dice que nosotros somos nuevas criaturas. Entonces, Romanos 8:17 nos dice que nosotros somos embajadores, que nosotros somos herederos de Dios. Ahí mismo dice que somos coherederos de Dios. Entonces, todo lo que es de Dios es mío, es mi herencia. Coheredero con Cristo, es que tenemos la misma herencia que tiene Cristo, la tengo yo. Todo esto me va a dar una identidad. Y yo voy a hacer lo que Dios dice que yo soy. Dice en Efesios 5:23 que soy parte del cuerpo de Jesucristo. Cuando yo estoy diciendo lo que Dios dice, me la voy a creer. Fíjense que si nosotros decimos una mentira, seguido, te la llegas a creer. Los hipocondríacos, ellos creen que están enfermos de todo, porque siempre están diciendo, tengo esto. Y a fin de cuentas se van a morir de una cosa que dijeron. Porque hay un poder en nuestra boca. Por eso es tan importante que yo debo de decir lo que Dios dice. En Génesis, bueno, nosotros podemos ver ahí, en Génesis 1, en la Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo, en Génesis 1:3, Dios dijo, hágase la luz.
El Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. El Padre abrió la boca y dijo, hágase la luz. Cuando salió aquella palabra que dijo, hágase la luz, era Jesús antes de ser encarnado, era la palabra de Dios, y cuando salió, el Espíritu de Dios se movió y ordenó la tierra. Si nosotros fuimos creados, en Génesis 1:26, a imagen y semejanza de Dios, nosotros lo que hizo el Padre podemos hacer. Y nos indica en Deuteronomio 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. No lo sabemos de memoria, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué siento en este frío y digo, ay, creo que la garganta me arde? ¿Qué le interesa a los demás que me arda la garganta? ¿Me va a solucionar eso? Me tengo que aguantar y tengo que decir, gracias Padre, porque soy sana por las llagas de Jesucristo. Porque ninguna arma forjada contra mí prospera. Porque toda enfermedad y toda dolencia la pagaste tú en la cruz para que yo no lo padezca. Pero nos abrigamos, nos tapamos, si quieres abrígate, tápate, pero no digas, actúa. Si yo estoy diciendo la palabra, va a llegar un momento en que estoy tan convencida. Yo tenía una hija que cuando tenía la edad de Julie, como 9, 10 años, ella había captado que tenía la seguridad y la certeza de lo que Dios decía. Y si ella empezaba con gripe, me decía, mami, cómprame una paleta. Bueno, fíjese la fe de un niño. Ellos se renuevan su mente y rápido sale la fe para tomar aquello. Sí, hija. Y se chupaba su paleta de limón. Me decía, porque yo soy sana por las llagas de Jesucristo. Y esta mentira a mí no me va a hacer nada. Ella llegó a los 20 y tantos años y nomás sentía la gripe y me voy a comprar mi paleta porque soy sana por las llagas de Jesucristo. Ahora que es mamá, el miedo le ganó. Le empiezan los niños y dicen, no coma nieve porque le puede hacer daño. Si ella creció, pero el ambiente, las demás mamás, la escuela, ya viene el tiempo, cómprese su vitamina, ya vienen los resfríos, ahí viene la influenza. Yo les digo, influencíese de Dios, no le tenga miedo a la influenza. Entonces necesitamos nosotros renovar nuestra mente con la palabra y entonces cambia mi identidad. Entonces yo ya no soy la sola, la divorciada, la dejada, no. El borracho, el adúltero, no. Tenemos un ejemplo que cuando nosotros conocemos la unción de Dios, cambiamos. En la Biblia, ahí en Juan 4, cuando el Señor Jesús fue y las samaritanas se enfrentaron, el Señor le dijo, ¿me das agua? Dijo, tú siendo judío me pides a mí, luego nos guiamos por lo que vemos, oímos y sentimos. Me pides a mí agua cuando nosotros no nos comulgamos, no nos llevamos bien, porque somos enemigos. Y entonces en la plática ahí el Señor le dijo, si tú supieras quién soy, me pedirías agua a mí. ¿Cómo te voy a pedir agua tú? No tienes cántaro. ¿Cómo la vas a sacar? Así somos nosotros. ¿Cómo si dice que soy sana por las llagas de Cristo, estoy enferma? Porque nos debemos de guiar por lo que Él dice, no por lo que veo, oigo y siento. Y cuando el Señor se descubrió como el profeta, cuando Él le descubrió, le dijo, ¿dónde está tu marido? Y le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque Dios todo lo sabe. Porque 5 maridos has tenido y el 6º no es tu marido con el que vives ahora. El 6 es número de hombre. Ella brincó la gracia de Dios sobre todo. El 5 es el número de gracia, la brincó, tenía 6. Dice, y no lo estaba condenando. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros conocemos el profeta de Dios, cuando nosotros nos enfrentamos con lo de Dios, se nos descubre la identidad equivocada. Entonces ella dijo, sí, en realidad eres profeta, me has descrito como soy. Pero ella fue transformada y corrió a decirles, allá está el Mesías.